Millonario ofrece en broma Three on Dolls a una niña pobre para que cante en público y humillarla, pero su talento sorprende y deja a todos en silencio. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Dale like y suscríbete para más historias emotivas. Las arañas de cristal del Westlake Country Club proyectaban un resplandor dorado sobre el suelo de mármol, mientras Maxwell Grant hacía girar su whisky de 30 años. A los 32, ya había acumulado una fortuna que la mayoría no lograría en toda una vida. Aquella noche, rodeado de otros millonarios, estaba aburrido. «Estoy diciéndoles», declaró Maxwell, su voz resonando en el salón privado, «el talento no nace, se compra». Esas historias de pasar de la pobreza a la riqueza son puro marketing. Henry Blackwell, banquero de inversión de Silverhead, soltó una risita. Palabras fuertes de alguien que empezó con un fideicomiso. La mandíbula de Maxwell se tensó. Convertí millones en miles de millones. Eso es talento. Quizá, dijo el Dr. James Wilson, un filántropo de 65 años que había estado observando en silencio. Pero he visto verdadero talento en los lugares más inesperados. Maxwell resopló. Pon tu precio, James. Te demostraré que estás equivocado. El desafío flotaba en el aire cuando se abrió la puerta trasera del club. Una joven con uniforme de personal de servicio entró discretamente guiando a dos niños, una niña de unos 8 años y un pequeño de brazos. Se dirigieron en silencio hacia la entrada de servicio de la cocina. ¿Quién dejó entrar a esos niños?, exigió Maxwell. El gerente del club se apresuró. Lo siento, señor. Esa es la nena Collins. Ella limpia las cocinas. Su niñera canceló y esta noche estamos cortos de personal. Los ojos de Maxwell se entornaron al ver a la niña ayudar a su hermano. Algo encajó en su mente. Una oportunidad perfecta. $3 millones, anunció Maxwell de repente. El Dr. Wilson alzó una ceja. Perdón, $3 millones, dicen que puedo demostrar que el talento no es innato. Aquella niña apuesto a que no puede entonar ni una melodía. Pero con ese dinero agitándose frente a su madre desesperada, la obligarán a intentarlo de todos modos. Organizaremos una presentación pública y cuando fracase estrepitosamente todos verán que yo tenía razón. Un silencio cayó sobre el grupo. Richard Hayes, socio de negocios de Maxwell, dejó su copa. Max, eso cruza una línea. Es un experimento social, insistió Maxwell. Además les pagaré algo por las molestias más de lo que ganarían en años. El Dr. Wilson lo estudió con atención. Y si no falla, Maxwell se rió. Entonces pagaré los 3 millones completos. Pero fallará James. Ese es mi punto. Mientras discutían, Maxwell se dio cuenta de que la niña los observaba. Permanecía de pie protectora junto a su hermano, que apretaba un panecillo a medio comer. Su ropa estaba limpia pero gastada, los zapatos marcados por el exceso de uso. Maxwell se acercó. Sus zapatos italianos de cuero repiqueteaban sobre el mármol. La niña enderezó la espalda y sostuvo su mirada. Solo estamos llevando las obras, señor. La señora Phillip dijo que estaba bien. Maxwell sonrió, pero la calidez no le llegó a los ojos. ¿Cómo te llamas, Sarah Collins? Señor, este es mi hermano Tommy. Tiene 2 años. ¿Cantas, Sarah Collins? La pregunta pareció sorprenderla. A veces. Para Tommy. Le ayuda a dormir. Maxwell asintió con el plan solidificándose. ¿Te gustaría cantar para más gente? Por mucho dinero suficiente para ayudar a tu mamá y a Tommy para siempre. Los ojos de Sarah se abrieron, pero en ellos había vacilación. No entiendo. Es sencillo, dijo Maxwell, arrodillándose a su altura. Cantarás una canción en un escenario que yo organizaré. Hazlo y le daré a tu familia $3 millones. Detrás de él, Richard emitió un sonido ahogado de protesta. ¿Por qué haría eso?, preguntó Sarah, y por un momento su inocencia lo desarmó. Llámalo una inversión en talento no descubierto, respondió Maxwell con suavidad. ¿Qué dices, Sarah? Miró a su hermanito que se quedaba dormido sobre su hombro. Necesito preguntarle a mi mamá. Por supuesto, dijo Maxwell, enderezándose.
Su traje caro no se arrugó pese a agacharse. Yo mismo hablaré con ella. Mientras veía a Sarah llevar a su hermano de vuelta a la cocina, Maxwell sintió una oleada de satisfacción. Serían los 3 millones más fáciles que nunca tendría que no pagar. ¿Qué estás haciendo, Max?, siseó Richard. La sonrisa de Maxwell fue fría. Demostrar un punto y obtener un excelente valor de entretenimiento por mi dinero. En el umbral de la cocina, Sarah Collins volvió la vista hacia él con una expresión inescrutable. Por un instante fugaz, Maxwell sintió algo desconocido, una punzada de duda. La desechó de inmediato. La apuesta estaba hecha, la trampa tendida, y Maxwell Grant nunca perdía una apuesta. Las manos de Eleanor Collins temblaban mientras leía el contrato. Al otro lado de la mesa, en la diminuta cocina de su apartamento, Maxwell Grant estaba sentado con una confianza imperiosa. Su abogado permanecía de pie en silencio detrás de él. Sarah estaba en el dormitorio con Tommy, pero Eleanor podía sentir la ansiedad de su hija a través de las paredes delgadas. «Esto no puede ser real», susurró Eleanor apartándose un mechón de cabello detrás de la oreja. A los 35 años parecía una década mayor, desgastada por el duelo y el trabajo interminable, desde la muerte de su esposo 3 años atrás. $3 millones son muy reales, señora Collins, respondió Maxwell mirando su reloj Patek Philippe. Todo por una sola presentación de su hija. El lugar será el Lincoln Center. Ya lo he organizado. Pero ¿por qué los ojos exhaustos de Eleanor se entrecerraron con sospecha? Nadie regala millones por nada. Maxwell sonrió con frialdad. Digamos que tengo una teoría sobre el talento no descubierto. Su hija será el sujeto de prueba. Todos ganan. Y si no se desempeña bien, aún recibirán $50,000 por las molestias suficiente para aliviar su situación. Su mirada recorrió con desdén el apartamento con sus muebles de segunda mano y las manchas de agua en el techo. Las mejillas de Eleanor se encendieron. Nos las arreglamos. Richard Hayes, que había insistido en acompañar a Maxwell, se inclinó hacia adelante. «Señora Collins, usted debería saber...» Richard lo interrumpió Maxwell con brusquedad. «Confidencialidad con el cliente. Ella merece saber en lo que se está metiendo», insistió Richard. «¿En qué me estoy metiendo?», exigió Eleanor. Antes de que cualquiera de los dos pudiera responder, Sarah apareció en la puerta. Tommy se sostenía en su cadera, aunque ya pesaba demasiado para su pequeño cuerpo. «Quiero hacerlo, mamá», dijo en voz baja. «Por la medicina de Tommy, por una casa sin moho, para que dejes de trabajar en 3 empleos». Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas. «Cariño, no tienes que hacerlo». «Quiero hacerlo», replicó Sarah levantando la barbilla con una determinación que le recordó dolorosamente a su difunto esposo. «No me da miedo cantar». Maxwell se levantó abotonando su chaqueta de traje. «Chica lista. La presentación es en 2 semanas. Mi gente se pondrá en contacto con los detalles». Cuando se dirigía a la puerta, la voz de Sarah lo detuvo. «¿Qué canción debería cantar, señor Grant?». Él se volvió sorprendido por la pregunta. No lo había considerado, suponiendo que todo el ejercicio sería un desastre sin importar el material. Algo desafiante, dijo al fin. Algo que impresione a quienes entienden de música. Como lo que mi papá solía cantar, dijo Sarah con una convicción inesperada. Él cantaba ópera antes de morir. Me enseñó algunas por primera vez. La compostura de Maxwell vaciló. Ópera. Eleanor asintió lentamente. Mi esposo estudiaba en Juilliard cuando nos conocimos. Después de que nació Sarah, tomó un trabajo en la construcción para mantenernos. El accidente ocurrió hace 3 años. Ya veo, dijo Maxwell, recalibrando mentalmente. Esto complica las cosas, pero al final no cambia nada. Un niño interpretando ópera sería aún más risible. Ópera será entonces. Elige la pieza que quieras. Después de que se marcharon, Richard enfrentó a Maxwell en el coche. Esto es cruel incluso para ti. No tienen idea de que estás preparando a esa niña para fracasar en público. Maxwell miraba las calles de Brooklyn pasar. No le pasará nada. Quizás un poco de vergüenza, pero...
Ese es un precio pequeño por $50,000. ¿Y si en realidad es buena Maxwell? Soltó una carcajada. Una niña medio entrenada de un barrio de Brooklyn cantando ópera. No digas tonterías. De vuelta en el apartamento, Sarah se sentó al piano de segunda mano, la posesión más preciada de su padre que el Ellanena se había negado a vender, incluso en los momentos financieros más oscuros. ¿Estás segura de esto, cariño?, preguntó el Ellanena, observando los pequeños dedos de su hija suspendidos sobre las teclas. Sarah asintió. Papá siempre decía que la música era magia que podía cambiar vidas. Sus dedos encontraron las notas iniciales de «O mio bambino caro», la pieza que su padre le había enseñado frase por frase, el año antes de morir. Cuando las notas simples y puras de su práctica llenaron el pequeño apartamento, el Ellanena cerró los ojos. Por primera vez en años se permitió tener esperanza. La sala de ensayos del Lincoln Center le resultaba cavernosa a Sarah mientras permanecía en el centro, empequeñecida por el piano de cola y las sillas vacías. Habían pasado 2 semanas en un torbellino de preparativos. Maxwell había insistido en proporcionar un entrenador vocal, una mujer severa llamada la señora Winters, que parecía perpetuamente indiferente. Otra vez ordenó la señora Winters marcando el acorde inicial. Y recuerda apoyar desde el diafragma, no desde la garganta. Sarah respiró hondo y comenzó de nuevo su voz vacilando ligeramente en las notas altas de «O mio bambino caro». Aunque no entendía todas las palabras en italiano, su padre le había enseñado su significado, una hija, suplicando la bendición de su padre. La señora Winters la detuvo de golpe. «No estás conectando con la emoción. Esto no es una canción de cuna». Lágrimas punzaron los ojos de Sarah, pero las contuvo. En la esquina de la sala, Tommy jugaba tranquilamente con bloques mientras el Ellanena observaba el ensayo, la preocupación grabada en su rostro. «Quizá eso sea suficiente por hoy», sugirió el Ellanena levantándose de su silla. «Nos quedan 4 días», respondió fríamente la señora Winters. «A este ritmo no estará lista». La puerta se abrió y Maxwell entró con Richard. Habían estado observando algunos ensayos Maxwell, con creciente satisfacción por lo que percibía como la insuficiencia de Sarah Richard, con un malestar cada vez mayor. «¿Cómo está nuestra pequeña estrella?», preguntó Maxwell, su voz cargada de falsa dulzura. La señora Winters negó con la cabeza. «Técnicamente puede alcanzar las notas, pero no hay sentimiento, no hay conexión». «Qué pena», dijo Maxwell sin molestarse en ocultar su sonrisa. «Pero el espectáculo debe continuar». El Ellanena se paró protectora junto a Sarah. «Ella está dando lo mejor de sí». «Por supuesto que sí», convino Maxwell con suavidad. «Eso es todo lo que cualquiera puede pedir». Mientras hablaban, Sarah se acercó a la ventana que daba a la bulliciosa plaza del Lincoln Center. Carteles anunciando su presentación estaban pegados por todas partes. «Descubra una estrella, Sarah Collins en concierto». El peso de todo aquello de repente se volvió aplastante. $3 millones. Las esperanzas de su madre, el futuro de Tommy, todo descansando sobre sus pequeños hombros. En el reflejo de la ventana vio a Maxwell observándola, su expresión calculadora. Algo en esa confianza en su fracaso encendió en ella una chispa de desafío. Sarah se apartó de la ventana y caminó directamente hacia el piano. Sin esperar a la señora Winters, se colocó, respiró hondo y comenzó a cantar. No la pieza de ópera asignada, sino una canción de cuna que su padre había escrito para ella cuando nació. La melodía simple llenó la sala de una calidez inesperada. Sarah cantó con los ojos cerrados, recordando la voz de su padre, sus manos guiando las de ella sobre las teclas del piano, su promesa de que la música podía hablar cuando las palabras fallaban. Cuando terminó la sala, quedó en silencio. Incluso Tommy había dejado de jugar para escuchar. La señora Winters carraspeó. «¿De dónde salió eso? Mi papá la escribió», dijo Sarah en voz baja. «Es lo que le canto a Tommy cuando tiene miedo». El Ellanena se enjugó las lágrimas. John siempre decía que ella tenía un don. La expresión de Maxwell se endureció. Aquello no estaba en su plan, una niña con verdadera herencia musical y emoción genuina en su voz. Pero se recuperó rápidamente.
Encantador, dijo con desdén. Pero la ópera requiere más que una dulce voz cantando nanas. El contrato especifica una pieza operática. Estará lista, afirmó el Ellanena con una confianza renovada. Después de que se marcharon, Richard se quedó en el pasillo con Maxwell. ¿Escuchaste eso, Sarah? Tiene un talento real, Max. Esto no saldrá como esperabas. Maxwell se enderezó la corbata. Una canción familiar conmovedora dista mucho de ser ópera en el Lincoln Center. Mi punto sigue en pie. No se puede fabricar un talento verdadero para un gran escenario, y menos en una niña. ¿Y si estás equivocado?, insistió Richard. Entonces cumpliré nuestro acuerdo, respondió Maxwell con rigidez. Pero no me equivocaré. Mientras tanto, en el baño de mujeres, Sarah estaba sobre un banquito en el lavabo lavándose la cara. El Ellanena la observaba con una mezcla de orgullo y temor. Cariño, no tienes que pasar por esto. Podemos devolver el dinero adelantado. Encontraremos otra manera. Sarah miró a su madre a los ojos a través del espejo. Quiero cantar, mamá, no solo por el dinero. Entonces, ¿por qué? La respuesta de Sarah llegó con una certeza que superaba su edad. Porque cuando canto siento a papá cerca de mí. Y quizás si canto lo suficientemente fuerte otros también lo sientan. El Ellanena abrazó a su hija conteniendo las lágrimas. Afuera Tommy esperaba con un guardia de seguridad del edificio que le había tomado cariño al pequeño. Al salir, le entregó a Tommy una pequeña trompeta de juguete. ¿Familia de músicos aquí?, dijo el guardia con una sonrisa. Escuché cantar a la pequeña señorita. Me puso la piel de gallina. En el metro de regreso a casa, Sarah sostuvo a su hermano mientras él soplaba torpemente la trompeta de juguete. El sonido chocaba con el traqueteo del tren, pero para Sarah era perfecto el sonido de la posibilidad. ¿Pronto tendremos una casa de verdad? Tommy, le susurró con un cuarto solo para la música. Y mientras el tren retumbaba por los túneles bajo Nueva York, Sarah empezó a tararear suavemente su pieza de ópera, su voz mezclándose con el ritmo de las vías. Esta vez no cantaba solo con la voz, sino con el corazón lleno de recuerdos de su padre y sueños para el futuro de su familia. A la mañana siguiente, antes de la presentación, Sarah se despertó con el sonido de la tos de Tommy. El jadeo áspero y tenso era familiar y aterrador, su asma volvía a brotar. El Ellanena ya estaba a su lado administrándole el inhalador con manos experimentadas. ¿Está bien?, preguntó Sarah con voz pequeña en la penumbra del amanecer. El Ellanena asintió con tensión. Creo que es la emoción y el cambio de clima. No mencionó el moho en las paredes del apartamento que el casero se negaba a arreglar, y que era un desencadenante constante para los frágiles pulmones de Tommy. Sarah observó cómo la respiración agitada de su hermano se aliviaba un poco. ¿Deberíamos llamar al doctor Martínez? Ya le mandé un mensaje, respondió el Ellanena. Pasará antes de su turno en el hospital. El peso de la presentación del día siguiente presionaba sobre Sarah. Con renovada determinación, se levantó del dormitorio y se dirigió al piano de la sala. Sus dedos encontraron las teclas sin necesidad de luz. Homeobabino caro fluyó de sus pequeñas manos la melodía tanto suplicante como interrogante. Sarah cerró los ojos recordando las instrucciones de su padre. La música no está en tu voz. Sarah Bell le decía usando su apodo especial. Está en tu corazón. Deja que la gente sienta lo que tú sientes. Un golpe en la puerta la sobresaltó. El Ellanena, aún en bata, abrió y encontró a Richard Hayes en el pasillo incómodo. Lamento la hora tan temprana, dijo con genuino aire de disculpa. Necesitaba hablar con usted en privado, dijo Richard. El Ellanena, a regañadientes, lo dejó entrar colocándose entre Richard y Sarah. ¿De qué se trata esto? Richard miró a Sarah y luego de nuevo a el Ellanena. Quizá podríamos hablar a solas. Lo que tenga que decir puede decirlo delante de mi hija. Richard suspiró quitándose las gafas para limpiarlas, un hábito nervioso. Señora Collins, hay algo que debería saber sobre la motivación de Maxwell. Esta presentación no es lo que usted piensa. Explicó la apuesta de Maxwell, su creencia de que el talento no podía surgir de circunstancias ordinarias, su intención de probar este punto, usando a Sarah como ejemplo público.
El rostro de Eleyanena se endureció con cada palabra. Preparó a mi hija para fracasar como parte de un experimento social enfermizo. Intenté detenerlo, dijo Richard débilmente. Solo se lo cuento ahora porque escuché a Sarah practicando hace un momento. Ella tiene un talento genuino, señora Collins. Maxwell no espera eso. Sarah, que había estado escuchando en silencio, se levantó del banco del piano. Él cree que fracasaré. Richard asintió con reticencia. Ha organizado que vengan críticos, medios, gente importante. Está pensado para ser memorable. En lugar de las lágrimas o la rabia que Richard esperaba la expresión de Sarah, se volvió pensativa. Entonces yo también tendré que ser memorable. Eleyanena colocó las manos protectoras sobre los hombros de Sarah. Vamos a cancelar. Esto es cruel y explotador, no dijo Sarah con sorprendente firmeza. Quiero cantar. Sarah, cariño, no entiendes. Sí entiendo, mamá, la interrumpió Sarah. El señor Grant piensa que gente como nosotros no puede hacer cosas increíbles. Papá querría que le demostrara que se equivoca. Richard observó este intercambio con creciente respeto por la resiliencia de la niña. El contrato es legalmente vinculante, señora Collins. Si Sarah no se presenta, tendrían que devolver el adelanto. Los hombros de Eleyanena se desplomaron. Ya habían usado ese dinero para las medicinas de Tommy y para ponerse al día con la renta. Hay otra cosa, añadió Richard con vacilación. He hablado con Clara Wilson. La entrenadora vocal de Broadway, preguntó Eleyanena sorprendida. Richard asintió. Es amiga mía y aceptó trabajar con Sarah hoy de verdad, no como la señora Winters, a quien se le indicó que no fuera de ayuda. ¿Por qué haría esto?, preguntó Eleyanena con suspicacia. Porque lo que está haciendo Maxwell está mal, respondió Richard simplemente, y porque su hija merece una oportunidad justa. Mientras hablaban, Tommy apareció en la puerta del dormitorio aún respirando con dificultad, pero con los ojos brillando de emoción. Sarah canta hoy. Sarah fue hacia su hermano arrodillándose a su altura. No hoy, pequeño, mañana. La canción más grande de todas. Tommy sonrió. Yo ayudo. Sarah lo abrazó con fuerza. Ya lo haces. Eres mi mejor público. Después de que Richard se marchó prometiendo regresar esa tarde con Clara Wilson. Eleyanena se dejó caer pesadamente en el gastado sofá. Sarah, no tienes que hacer esto. Encontraremos otra manera. Sarah se sentó junto a su madre, colocando su pequeña mano sobre la de ella. ¿Recuerdas lo que papá solía decir sobre la música? Que es la única magia que la mayoría de la gente llega a experimentar. Eleyanena asintió con lágrimas formándose en los ojos. Quiero hacer magia mañana, mamá. No para el señor Grant ni para sus importantes amigos. Para papá, para Tommy, para ti. Mientras la luz de la mañana se filtraba a través de las delgadas cortinas, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Eleyanena vio en el rostro de su hija una determinación que trascendía sus 8 años. Una mirada de la mujer en la que algún día se convertiría. Afuera del edificio, Maxwell Grant estaba sentado en su Bentley al ralentí observando cómo Richard salía. Sus ojos se entrecerraron al ver a su socio caminar sin notar el coche. Maxwell había sospechado de la creciente simpatía de Richard por la familia Collins, pero la interferencia directa era inesperada. «Síguelo», ordenó Maxwell a su chofer. Lo que Richard planeara no importaba. La presentación de mañana estaba fijada, el público cuidadosamente seleccionado. La niña Collins fracasaría estrepitosamente, y Maxwell dejaría en claro su punto sobre el mito del talento natural. Sin embargo, al observar el deteriorado edificio de apartamentos, una chispa de inquietud pasó fugaz por él. La desechó de inmediato. Todo procedía exactamente según lo planeado. El Lincoln Center vibraba con anticipación. Maxwell no había escatimado gastos asegurándose de que el auditorio estuviera lleno con la élite de críticos musicales de Nueva York, ejecutivos de la industria, socialites y medios. La narrativa que había creado era convincente. Una prodigio no descubierta del barrio más duro de Brooklyn, una historia moderna de Cenicienta. Entre bastidores,
Sara estaba de pie con un sencillo vestido azul que Clara Wilson había ayudado a elegir elegante pero apropiado para su edad. La entrenadora vocal de Broadway había obrado milagros en un solo día de trabajo, no cambiando la técnica de Sara, sino ayudándola a conectar su profundidad emocional natural con los aspectos técnicos de la pieza. «Recuerda», dijo Clara, arrodillándose frente a Sara para una charla final. «El público desaparece cuando cierras los ojos. Solo quedas tú y la música». Sara asintió jugueteando con el pequeño relicario que contenía una foto de su padre. «Y si olvido las palabras...» «La orquesta sabe que debe seguir tocando», la tranquilizó Clara. «Pero no las olvidarás. Esta canción ya está en tu corazón». Cerca de allí, Eleyanena intentaba calmar a Tommy, que estaba demasiado excitado por la grandeza del lugar. Su respiración estaba mejor ese día, pero ella mantenía el inhalador cerca. Richard había arreglado para que pudieran mirar desde los bastidores, asegurándose de que Tommy no interrumpiera la presentación, pero aún así pudiera ver a su hermana. En la primera fila del auditorio, Maxwell se sentaba con suprema confianza junto al Dr. Wilson, cuyo desafío había iniciado todo este asunto. «Vaya convocatoria», comentó el Dr. Wilson observando la sala abarrotada. «Uno pensaría que realmente estás lanzando la carrera de una niña en lugar de intentar probar un punto». Maxwell sonrió con frialdad. «Cuanto más grande sea el público, más clara será la lección. Y si te sorprende, no lo hará», dijo Maxwell con firmeza. Las luces se atenuaron y un silencio cayó sobre la audiencia. El director apareció entre aplausos corteses, seguido del concertino. La orquesta afinó sus sonidos colectivos, llenando la sala. Entonces, Sara salió al vasto escenario. Varios miembros del público reaccionaron audiblemente a su pequeña estatura. Su juventud evidente hacía que el entorno grandioso pareciera casi absurdo. Se veía diminuta contra el telón de fondo de la orquesta completa. Maxwell se inclinó hacia adelante, anticipando el desastre a punto de desarrollarse. Este era el momento en que su punto sería probado. El talento no podía fabricarse ni encontrarse en lugares improbables. Se cultivaba a lo largo de generaciones de privilegio y oportunidades. El director asintió hacia Sara. Las notas iniciales de «O mio bambino caro» llenaron la sala. Sara se quedó congelada, los ojos abiertos de terror, mientras miraba el mar de rostros. Los labios de Maxwell se curvaron en una sonrisa satisfecha. La niña estaba paralizada por el pánico escénico, exactamente como había predicho. Pasaron 5 segundos. 10. La orquesta siguió tocando, pero Sara permaneció en silencio, la boca apenas abierta sin que saliera sonido. Murmullos recorrieron al público. Alguien se rió entre dientes. Un crítico en la tercera fila anotó en su programa. Desde los bastidores, Tommy llamó de repente «Canta Sara como para papá». Su voz clara y aguda se oyó en todo el auditorio silencioso. Varias personas se giraron para ubicar la fuente de la interrupción. Eleyanena intentó hacerlo callar, pero el daño ya estaba hecho. Sin embargo, algo en la voz de su hermano pareció anclar a Sara. Ella cerró los ojos. Respiró hondo y cuando la orquesta volvió a empezar la introducción con la señal del director, comenzó a cantar. Las primeras notas fueron vacilantes, apenas audibles sobre la orquesta. Pero luego, como si reuniera coraje con cada frase, la voz de Sara se fortaleció. Para el primer crescendo, el público había quedado completamente inmóvil. La pureza de su tono, la autenticidad emocional que no puede enseñarse, llenaba la sala con algo trascendente. Sara cantaba no con la perfección técnica de un adulto entrenado, sino con algo más valioso, la emoción cruda y sin filtros de una niña que entendía la pérdida, que cantaba desde un lugar de dolor y de esperanza. La expresión engreída de Maxwell vaciló. Esto no era la catástrofe que había anticipado. La niña no era simplemente adecuada. Era extraordinaria de una forma que los adultos entrenados rara vez lograban. Cantaba con todo su ser, su pequeño cuerpo canalizando emociones muy por encima de sus años. A medida que el aria llegaba a su clímax, las lágrimas corrían por el rostro de Sara. Sin embargo, su voz se mantenía clara y verdadera. Ya no estaba actuando.
Estaba contando su historia, la historia de su familia, a través de las notas de Puccini. Cuando sostuvo la nota final y luego la liberó suavemente en el silencio de la sala, hubo un momento de quietud absoluta. Esa pausa sagrada que sigue solo a las interpretaciones más conmovedoras. Entonces, como si una presa se hubiera roto, el público estalló. La gente se puso de pie, los aplausos retumbando en el salón. Alguien gritó, ¡Brava! Otros lloraban abiertamente. Maxwell permaneció sentado, su rostro inescrutable, mientras la ovación continuaba a su alrededor. El Dr. Wilson se inclinó hacia él, su expresión era gentil más que triunfante. Parece, amigo mío, que el talento encuentra su camino en el mundo a través de los vasos más inesperados. En el escenario, Sarah se mantenía desconcertada por la respuesta. Había estado tan absorta en la música que se había olvidado por completo del público. Ahora, frente a su abrumadora reacción, miró con incertidumbre hacia los bastidores donde su madre estaba con Tommy. Ella nena sollozaba abrazando a Tommy, que saltaba de emoción. Richard estaba junto a ellos con una expresión mezcla de asombro y vindicación. Cuando Sarah hizo una torpe reverencia, sus ojos encontraron a Maxwell en la primera fila, la única persona aún sentada en medio de la ovación de pie. Sus miradas se cruzaron a la distancia. En ese momento algo pasó entre ellos, un entendimiento, un desafío aceptado. La expresión de Sarah no era triunfante ni engreída. Era simplemente honesta, como si dijera, «Esta soy yo. Esto es lo que la música significa para mí». Maxwell sintió que algo se movía dentro de él, una piedra angular de su visión del mundo, resquebrajándose bajo el peso de una evidencia innegable. Por primera vez en años, se vio obligado a reconsiderar una creencia profundamente arraigada. Los aplausos continuaron sin señales de disminuir. Los críticos ya estaban escribiendo en sus teléfonos. Los titulares de mañana se estaban redactando en ese mismo momento. Sarah Collins, la niña de 8 años de Brooklyn, sin formación formal, había hecho mucho más que superar una prueba inesperada. Había revelado una verdad sobre el talento, sobre la humanidad, sobre la naturaleza democrática de los dones, que llegan sin ser llamados al mundo, apareciendo donde quieran, sin importar las circunstancias o los privilegios. Y Maxwell Grant, quien había orquestado este evento como una lección cruel, se encontró recibiendo una enseñanza que nunca había anticipado. A la mañana siguiente de la presentación de Sarah, el apartamento de los Collins estaba lleno de actividad. El teléfono de ella nena no dejaba de sonar. Llamadas de medios de comunicación, discográficas, agencias de talento. Sarah estaba sentada al piano enseñándole a Tommy una melodía sencilla mientras el caos giraba a su alrededor. «No lo entiendo», dijo ella nena a Richard, que había llegado temprano con café y periódicos. «¿Cómo se enteraron todos de dónde vivimos?» Richard se mostró apenado. La maquinaria publicitaria de Maxwell. Él lo promocionó mucho, ¿recuerdas? Ahora ha tomado vida propia. Extendió varios periódicos sobre la pequeña mesa. Todos presentaban a Sarah. La prodigio de Brooklyn deslumbra en el Lincoln Center. Sensación de la ópera de 8 años descubre la voz de un ángel en los proyectos. Ella nena se dejó caer en una silla. Esto es abrumador. Un golpe en la puerta silenció la habitación. Richard la abrió y reveló a Maxwell Grant con un aspecto inusualmente desaliñado. Su traje, normalmente impecable, estaba algo arrugado y sus ojos sombreados por la falta de sueño. «¿Puedo pasar?», preguntó sin su tono autoritario habitual. Ella nena asintió con cautela. Sarah observaba desde el banco del piano. Tommy se apretó contra ella. Maxwell entró mirando el apartamento con nuevos ojos, viendo no su desgaste, sino las señales de un hogar lleno de amor. Los dibujos de Tommy pegados al refrigerador, las fotos familiares cuidadosamente dispuestas en un estante, el piano gastado que había producido una música tan extraordinaria. «He venido a cumplir nuestro acuerdo», dijo Maxwell, colocando una carpeta de documentos sobre la mesa. $3 millones como se prometió. Ella nena miró la carpeta sin tocarla. «¿Por qué?» «Porque un trato es un trato», respondió Maxwell. Su hija cumplió con su parte admirablemente.
No me refiero a eso, dijo el ella nena. ¿Por qué hiciste esto, preparar a mi hija para fracasar, convertirla en un espectáculo? La mirada de Maxwell se dirigió hacia Sarah, que lo sostenía con firmeza. Creía que estaba demostrando un punto sobre el talento y el privilegio. Su hija me demostró que estaba equivocado. Hizo una pausa pareciendo luchar con la confesión. Nunca había estado tan feliz de perder una apuesta. Richard lo miraba sorprendido por la franqueza de Maxwell. Ese no era el empresario calculador que conocía. ¿Y ahora qué sucede?, preguntó el ella nena, aún sin tocar la carpeta. Eso depende enteramente de ustedes, respondió Maxwell. Pero me gustaría hacer otra propuesta. La expresión de el ella nena se endureció. No somos monos de circo para tu entretenimiento. Nada de eso, aseguró Maxwell rápidamente. Me gustaría establecer una fundación en nombre de Sarah para niños con talento musical de entornos desfavorecidos. Su hija sería la primera beneficiaria con becas completas para la escuela de su elección, formación adecuada, oportunidades de presentación. Pero solo si ella lo desea. La sala quedó en silencio mientras todos asimilaban aquella oferta inesperada. ¿Y qué obtienes tú de esto?, preguntó el ella nena con sospecha. ¿La oportunidad de corregir un error?, respondió Maxwell simplemente. Y quizá redención. Sarah se deslizó del banco del piano y se acercó a Maxwell. A pesar de su pequeña estatura, había dignidad en su porte. ¿Le gustó mi canto, señor Grant?, preguntó directamente. Maxwell se arrodilló a su altura, algo que había hecho antes con condescendencia, pero ahora con respeto genuino. Tu canto fue lo más hermoso que he escuchado, Sarah. Me hizo recordar cosas que he intentado olvidar durante mucho tiempo. Como que Maxwell vaciló y luego respondió con una honestidad inesperada. Como lo que se siente al crear algo solo, porque lo amas, no por lo que otros piensen. Yo conocía ese sentimiento hace mucho tiempo. Tommy se acercó tambaleándose, observando a Maxwell con ojos curiosos. ¿Estás triste, Maxwell? Logró esbozar una sonrisa. No exactamente triste, solo pensando en las cosas de manera diferente. El ella nena se unió a ellos, colocando las manos protectoras sobre los hombros de sus hijos. Necesitamos tiempo para considerar su oferta, señor Grant. Todo esto está ocurriendo muy rápido. Por supuesto, dijo Maxwell, poniéndose de pie y alisando su chaqueta. Tómense todo el tiempo que necesiten. El dinero es suyo independientemente de su decisión sobre la fundación. Cuando se volvió para irse, Sarah lo llamó, señor Grant. Quiere escuchar lo que le estoy enseñando a Tommy. Algo vulnerable parpadeó en el rostro de Maxwell. Me encantaría. Sarah volvió al piano, ayudando a Tommy a presionar las teclas para una melodía sencilla, la nana que su padre había escrito. Las notas puras e inocentes llenaron el pequeño apartamento, transformándolo momentáneamente en algo cercano a lo sagrado. Cuando terminaron, Maxwell carraspeó, luchando contra una emoción inesperada. Ha sido hermoso. Gracias. Afuera, mientras Maxwell y Richard caminaban hacia el coche que los esperaba, Richard finalmente hizo la pregunta que lo había estado inquietando desde la presentación. ¿Qué cambió, Max? Esto no es propio de ti. Maxwell permaneció callado un largo momento, observando a un grupo de niños jugando en la acera de enfrente. Cuando Sarah cantó, recordé algo que llevo años intentando olvidar. ¿Qué cosa? Que yo también solía hacer música, respondió Maxwell en voz baja, antes de que mi padre me convenciera de que era una búsqueda inútil, antes de que aprendiera a medir todo por su valor monetario. Alzó la vista hacia el deteriorado edificio de apartamentos. Esa niña tiene algo que yo perdí hace mucho tiempo, Richard. Algo que vale más que cualquier cantidad en mis cuentas bancarias. ¿Y qué harás ahora?, preguntó Richard. Maxwell enderezó los hombros con una nueva determinación en los ojos. Voy a construir la mejor academia de música que Brooklyn haya visto, y luego voy a encontrar a todas las Sarah Collins que existan, y asegurarme de que tengan lo que necesitan para ser escuchadas. Cuando su coche se alejó de la acera, el sonido del piano de Sarah descendía por la ventana abierta del apartamento. Una melodía sencilla que llevaba consigo la promesa de una transformación, no solo para una familia,
sino quizá para un hombre que había olvidado el verdadero valor de lo que una vez más había amado profundamente. 3 meses después de la presentación de Sarah, la familia Collins se mudó a un brownstone en Park Slope. Los $3 millones habían sido colocados en un fideicomiso con porciones asignadas para el cuidado médico de Tommy, la educación de Sarah y una cómoda manutención para ella nena. Sarah se sentaba frente a un brillante piano de media cola, un regalo de inauguración de Maxwell, practicando escalas bajo la atenta mirada de Madame Beaumont, una renombrada entrenadora vocal que había formado a algunos de los mejores cantantes de ópera del mundo. Otra vez instruyó Madame Beaumont. Apoyo desde el diafragma, no desde la garganta. Y Sarah obedecía, su confianza creciendo con cada sesión. Aunque exigente, Madame Beaumont no se parecía en nada a la señora Winters. Ella veía claramente el don de Sarah y lo nutría con verdadero cuidado. En el jardín detrás de su nuevo hogar, ella nena observaba a Tommy jugar en un columpio. Su asma había mejorado notablemente en el ambiente más limpio lejos del moho y la contaminación de su viejo apartamento. «Mami, mira qué alto», gritó Tommy, su risa resonando en el aire fresco de otoño. Ella nena sonrió aún, adaptándose a su nueva realidad. La seguridad de saber que las necesidades médicas de Tommy estaban cubiertas, que Sarah podía perseguir su pasión, que nunca más volverían a preocuparse por un desalojo. Todo parecía irreal. El timbre sonó. Ella nena encontró a Maxwell en la puerta, luciendo más relajado de lo que jamás lo había visto. Había desaparecido el empresario imperioso de trajes a medida. Ese día llevaba jeans y un suéter casual, el cabello ligeramente despeinado. «¿Es un mal momento?», preguntó, mostrando una consideración nueva que aún la sorprendía. «Sarah está en medio de una lección», respondió ella nena. «Pero terminará pronto». Maxwell asintió. «En realidad quería hablar contigo primero». Se acomodaron en la cocina, donde ella nena había estado horneando galletas, un lujo que ahora tenía tiempo de disfrutar. La casa estaba llena de detalles hogareños que habían sido imposibles en su estrecho apartamento. «Los documentos de la fundación están finalizados», dijo Maxwell, colocando una carpeta sobre la encimera. «La Fundación Musical Sarah Collins está oficialmente establecida con una dotación inicial de $50 millones». Ella nena casi dejó caer su taza de café. 50 millones. La expresión de Maxwell seguía siendo seria. Quería que tuviera un impacto real. «Ya hemos identificado a 12 niños con un talento excepcional, pero con recursos limitados. Con tu aprobación serán los primeros becarios». «¿Mi aprobación?», preguntó ella nena confundida. «Eres la directora de la fundación», explicó Maxwell. «Si quieres el cargo, nadie sabe mejor que tú lo que estas familias necesitan». Ella nena lo miró fijamente, buscando al hombre calculador, que alguna vez había visto a su hija como un peón en una apuesta cruel. Ese hombre se había ido reemplazado por alguien que apenas reconocía. «¿Por qué estás haciendo todo esto?», preguntó al fin. Maxwell guardó silencio un momento. «¿Sabes lo que me dijo mi padre cuando le confesé que quería estudiar música? Los músicos son sirvientes, Maxwell. Los Grant no sirven, ellos mandan. Yo tenía 10 años». La expresión de ella nena se suavizó con comprensión. «Sarah no solo me demostró que estaba equivocado sobre el talento», continuó Maxwell. «Me recordó quién podría haber sido». Desde la sala de música, la voz de Sarah se elevaba con las escalas pura y poderosa, a pesar de su juventud. «Está progresando de forma notable», observó Maxwell. «Madame Beaumont dice que nunca ha visto un talento tan natural». Ella nena asintió. «Pero lo más importante es que es feliz. A veces la encuentro enseñándole a Tommy pequeñas canciones en medio de la noche. La música no es solo algo que hace, es quien ella es, como si la hubieran invocado por su nombre». Sarah apareció en el marco de la puerta, su lección terminada. «Señor Grant», exclamó, su rostro iluminándose. «¿Lo trajo Maxwell?». Sonrió, sacando de su bolso de cuero un cuaderno encuadernado en piel.
Como lo prometí, las composiciones originales de mi bisabuelo. Pensé que podrían interesarte. Sara recibió la preciosa reliquia con manos reverentes. Gracias por confiarme esto. No puedo imaginar un mejor guardián, respondió Maxwell con sinceridad. Mientras Sara examinaba con entusiasmo las páginas amarillentas de música, Ella Nena, reconoció el brillo en los ojos de Maxwell mientras la observaba. No era la mirada calculadora de un inversor, sino la genuina alegría de alguien que estaba redescubriendo algo valioso tiempo atrás perdido. No la mirada calculadora de un inversionista, sino la alegría genuina de alguien que redescubría algo precioso perdido durante mucho tiempo. En el jardín, la risa de Tommy se mezclaba con el tarareo de Sara, creando una banda sonora de felicidad sencilla que llenaba su nuevo hogar de vida. «Otra vez», murmuró Maxwell, sus dedos tropezando sobre las teclas del piano. Llevaba horas practicando en el estudio privado que había establecido en su ático, un espacio desconocido para sus socios de negocios. La pieza era una composición de su bisabuelo, un arreglo complejo que de niño tocaba sin esfuerzo. Ahora, tras 20 años alejado de la música, sus dedos se sentían torpes, desconectados de las melodías en su mente. Su teléfono vibró con mensajes de la oficina. La junta estaba preocupada por sus decisiones recientes, en particular, la enorme donación a la fundación musical Sarah Collins. Su socio Richard contenía la situación, pero las preguntas crecían. Maxwell ignoró los mensajes, concentrándose en la música. Cada sesión de práctica era un ejercicio de humildad, un recordatorio de lo que había sacrificado por el éxito. El timbre interrumpió su frustración. Abrió la puerta y encontró a Sara y a Ella Nena llegando para su cena mensual, una tradición que habían establecido en su improbable amistad. «Trajimos postre», anunció Sara, levantando un pastel casero. Con 9 años ahora se movía con una confianza tranquila, su formación musical evidente en su dicción precisa y sus movimientos gráciles. «Espero que no interrumpamos», dijo Ella Nena notando el piano abierto. «Para nada», aseguró Maxwell, aunque las partituras estaban esparcidas por el suelo como evidencia de su lucha. Tommy se lanzó hacia el piano de cola. A los 3 años estaba fascinado por cualquier instrumento, aunque no tenía el talento extraordinario de su hermana. «Suave, Tommy», advirtió Ella Nena mientras él presionaba teclas al azar. «Está bien», dijo Maxwell, observando el deleite del niño. «La música debe tocarse, no conservarse bajo vidrio». Durante la cena, Sara compartió noticias de su primer recital en el programa preliminar de Juilliard. «Madame Beaumont dice que estoy lista, pero todavía estoy nerviosa». «Los nervios significan que te importa», respondió Maxwell. «Yo aún me pongo nervioso antes de grandes presentaciones». Usted, Sara, lo miró con escepticismo. «Pero siempre parece tan seguro». Maxwell rió. «Eso es solo buena actuación. El truco está en usar los nervios, no en luchar contra ellos». Después de la cena, mientras Ella Nena ayudaba a Tommy con el postre, Sara se acercó al piano. «¿Tocará algo para mí de las composiciones de su bisabuelo, Maxwell?», vaciló. «Estoy bastante fuera de práctica, lo siento». La expresión de Sara fue sincera. «He estado estudiándolas, pero me encantaría oír cómo se supone que deben sonar». Incapaz de negarse, Maxwell se sentó al piano. Eligió la pieza más simple que podía recordar una nana que su madre le había tocado antes de que la influencia de su padre cortara su conexión con la música. Su interpretación fue imperfecta, vacilante en algunos lugares, con notas equivocadas ocasionales. Sin embargo, mientras tocaba algo cambió. La música comenzó a fluir de nuevo a través de él, la memoria muscular despertando después de décadas de letargo. Cuando terminó, Sara lo observaba con una comprensión más allá de sus años. «Solía tocar mucho, ¿verdad, Maxwell?», asintió. «Hace una vida. ¿Por qué dejó de hacerlo?». La pregunta flotó en el aire, simple pero profunda. «Me enseñaron que el éxito significaba ciertas cosas», respondió Maxwell con cuidado, «y la música no era una de ellas». Sara lo pensó. «Pero ahora usted es exitoso, así que puede decidir qué significa el éxito, ¿no?». Desde la cocina, Ella Nena observaba su interacción con una mezcla de asombro y gratitud. La improbable amistad entre el millonario y su hija había sanado algo en ambos.
Más tarde, cuando se preparaban para irse, Maxwell entregó a Sara una pequeña caja de terciopelo. Para tu recital. Dentro había una delicada pulsera de plata con un único dije en forma de nota musical. Perteneció a mi madre, explicó Maxwell. Ella habría querido que la tuvieras. Mientras Sara lo agradecía con lágrimas brillando en sus ojos, Maxwell sintió algo que no había experimentado en años: la simple alegría de dar sin cálculo, de conectar sin agenda. Después de que se marcharon, en lugar de volver a los correos electrónicos del trabajo que lo esperaban, Maxwell se sentó de nuevo al piano. Esta vez, tocó no para practicar o buscar la perfección, sino por el puro placer de crear, reconectando con el niño que había sido el que amaba la música, antes de aprender a amar el poder. El auditorio de Juilliard quedó en silencio cuando Sara tomó su lugar en el piano de cola. 6 meses de entrenamiento intensivo habían transformado su talento bruto en un arte disciplinado. Esa noche marcaba su primer recital formal en el prestigioso programa preliminar. En la primera fila, ella nena se sentaba con Tommy en su regazo, su emoción apenas contenida. A su lado, Maxwell ajustaba nerviosamente su corbata, más ansioso de lo que jamás había estado en una presentación empresarial. El programa de Sara era ambicioso, un preludio de Bach, seguido de Chopin, concluyendo con un aria en la que se acompañaría a sí misma. A los 9 años, era la intérprete más joven del espectáculo, y sin embargo su presencia en el escenario no mostraba nada del terror de su debut en el Lincoln Center. Cuando sus dedos tocaron las teclas, Maxwell se sorprendió conteniendo la respiración. La transformación era asombrosa. La niña prodigiosa se había convertido en una joven artista concentrada. Cada nota era deliberada, cada frase moldeada con una musicalidad intuitiva que desmentía su edad. En el público, varios miembros de la junta de la empresa de Maxwell observaban con interés. Habían venido por sugerencia de Richard, curiosos acerca de la niña que había provocado el giro tan drástico en las prioridades de su CEO. Tras la presentación en una pequeña recepción, Maxwell presentó a Sara a sus colegas. Ella los encantó sin esfuerzo, hablando de música con una inteligencia apasionada. «Extraordinario», dijo Victoria Harrington, la miembro de la junta más escéptica. «Ahora entiendo mejor tu fundación, Maxwell». «Yo solo estoy brindando oportunidades», respondió él. «El talento siempre estuvo ahí». Mientras continuaba la recepción, Maxwell notó que Sara se escabullía hacia una sala de práctica. La siguió y la encontró sentada en silencio frente a un piano con los dedos quietos sobre las teclas. «¿Todo bien?», preguntó él. «Estuviste magnífica esta noche». Sara levantó la vista con el rostro preocupado. «¿Cree que mi papá estaría orgulloso?». La pregunta tomó a Maxwell por sorpresa. «Nunca conocí a tu padre, pero no puedo imaginar cómo no estaría extraordinariamente orgulloso». «A veces ya no recuerdo su voz», admitió Sara, su compostura quebrándose un poco. «Cosas como cómo se reía o cómo cantaba ciertas notas». Maxwell se sentó junto a ella en la banca. «Mi madre solía decir que la música es la memoria hecha audible. Quizá cuando tocas lo recuerdas de la forma más importante». Sara reflexionó, luego colocó sus pequeñas manos en las teclas y tocó la nana que su padre había compuesto. Maxwell escuchó, reconociendo el profundo regalo que había recibido, ser testigo del viaje de esa niña, ser digno de su confianza en sus dudas y en sus triunfos. Fuera de la sala de práctica, ella nena observaba por la ventana con Tommy dormido sobre su hombro. Richard se unió a ella, manteniendo una distancia respetuosa. «Ha cambiado», observó Richard en voz baja. «En 20 años nunca lo había visto así». Ella nena asintió. «Sara tiene ese efecto en las personas. Ve más allá de todas las barreras que ponemos». «La junta está impresionada», continuó Richard. «El trabajo de la fundación es extraordinario. Ya hay 12 becas. Los planes para la academia comienzan el próximo mes». «Nunca se trató de impresionar a nadie», respondió ella nena. «Ya no». Cuando la nana de Sara terminó, Maxwell puso sus manos en las teclas junto a las de ella. Vacilante, comenzó a tocar una contramelodía, una armonía que complementaba la composición de su padre.
Sara se unió, agregando adornos los dos, improvisando algo nuevo juntos. A través del cristal, Nena y Richard observaron aquel dúo inesperado, el millonario y la niña prodigio, creando una música que no pertenecía a ninguno de los dos, pero que de alguna manera era de ambos. «Ha encontrado el camino de regreso», murmuró Richard. Nena sonrió. Ambos lo han hecho. Un año después, los retrasos en la construcción plagaban la Academia de Música Sarah Collins. Maxwell caminaba de un lado a otro por el fangoso terreno de los cimientos, discutiendo con los contratistas, mientras la lluvia caía a cántaros. «Un retraso de 6 meses es inaceptable», insistió con su viejo tono autoritario de regreso. «Tenemos estudiantes esperando empezar en septiembre». El jefe de obra parecía abrumado. «Señor Grant, los problemas estructurales no podían haberse previsto. Todo el ala este necesita refuerzos». Maxwell pasó una mano por su cabello empapado. «Encuentren una solución. El dinero no es el problema. El tiempo sí lo es». De regreso en su coche revisó sus mensajes. La junta lo presionaba para que regresara a la dirección a tiempo completo. Su papel reducido durante el último año había coincidido con una caída del 15% en el valor de las acciones. Los accionistas estaban nerviosos. Su teléfono sonó. Era Nena. «Maxwell. Es Tommy». La voz le provocó un escalofrío que nada tenía que ver con la ropa mojada. «¿Qué ha pasado?» «Estamos en Mount Sinai. Su asma. Esta vez es grave. Lo han ingresado en la UCI. Voy en camino». En el hospital, Maxwell encontró a Nena en la sala de espera. Sara estaba acurrucada a su lado, ambas con aspecto exhausto. Habían estado allí toda la noche. «Los médicos dicen que es neumonía», explicó Nena con la voz rota. «El asma lo complicó todo. Están haciendo todo lo que pueden». Maxwell se sentó junto a ellas, olvidando de inmediato las preocupaciones de negocios. Durante el último año, Tommy se había vuelto precioso para él. La alegría sin filtros del pequeño era un recordatorio constante de lo que realmente importaba. «¿Dónde está?», preguntó Maxwell. «Le están haciendo pruebas», respondió Nena. «Solo permiten familia inmediata». Maxwell asintió, sintiendo esa limitación con fuerza. Por toda su riqueza e influencia no podía seguir a Tommy a esas habitaciones. No podía arreglar esto con dinero o conexiones. Sara levantó la vista con los ojos enrojecidos de tanto llorar. «Intenté cantarle antes de que llegara la ambulancia. Siempre le ayuda cuando no puede respirar. Pero esta vez no funcionó». Maxwell la rodeó con un brazo. «No es tu culpa, Sara. Los médicos lo ayudarán». Pasaron horas. Richard llegó con comida que nadie comió. Finalmente, un médico se acercó. Su expresión era grave. «Señora Collins, la condición de Tommy se ha estabilizado, pero me preocupa la frecuencia de estos episodios. El daño en sus pulmones es progresivo». «¿Qué significa eso?», preguntó Nena. «Necesita un tratamiento que solo está disponible en un ensayo en el Boston Children's Hospital. Es experimental, pero muestra resultados prometedores». «Entonces iremos a Boston», dijo Nena de inmediato. El médico vaciló. «El ensayo tiene cupos limitados. Hay una lista de espera». Maxwell dio un paso adelante. «¿Qué podemos hacer para que lo acepten?». «No se trata de dinero, señor», Grant explicó el doctor reconociéndolo. «Se trata de criterios médicos, protocolos. Tommy califica clínicamente, pero otros han estado esperando más tiempo». Por primera vez en meses, Maxwell se sintió verdaderamente impotente. Sus conexiones, su riqueza, nada podía asegurar lo que Tommy más necesitaba. Más tarde, mientras Sara finalmente dormía con la cabeza en el regazo de Nena, Maxwell hizo llamadas desde el pasillo del hospital. Expertos médicos, fundaciones de investigación, compañías farmacéuticas. Ninguna ofrecía soluciones inmediatas. Cuando regresó a la sala de espera, Nena estaba despierta observándolo con comprensión. «Hay cosas que no se pueden arreglar con dinero ni con influencias», dijo suavemente. Maxwell se dejó caer pesadamente a su lado. «No estoy acostumbrado a sentirme impotente».
Bienvenido a la paternidad, respondió el Ellanena con una triste sonrisa. Incluso cuando darías cualquier cosa todo. A veces lo único que puedes hacer es esperar y tener esperanza. Maxwell la miró impresionado por su fuerza silenciosa frente a la incertidumbre. ¿Cómo lo soportas un momento a la vez?, contestó el Ellanena sencillamente. Y ya no estoy sola. Ella tomó su mano, un gesto de solidaridad que lo conmovió profundamente. Juntos, observaron a Sara dormir, su rostro aún inquieto, incluso en sueños, mientras en algún lugar del hospital, Tommy luchaba por respirar. La Academia de Música Sarah Collins abrió sus puertas con 4 meses de retraso, pero con el doble de la capacidad originalmente planeada. Maxwell se había negado a comprometer la calidad, insistiendo en instalaciones de primer nivel para los 87 becados provenientes de todos los distritos de Nueva York. Pero en ese día trascendental, ni Maxwell ni la familia Collins asistieron a la ceremonia de inauguración. En cambio, estaban en Boston, donde Tommy finalmente había conseguido un lugar en el ensayo clínico, tras 3 meses agonizantes en la lista de espera. Sara, ahora de 10 años, se encontraba en la sala de juegos del hospital, enseñando música a niños en distintas etapas de tratamiento. Su propio recital y entrenamiento se habían puesto en pausa mientras la familia se había mudado temporalmente para estar cerca de Tommy. Así demostraban a una niña con sonda de alimentación, guiando sus dedos sobre un teclado portátil. Eso es, estás tocando a Mozart. La sonrisa de la niña se reflejaba en los rostros de los padres que observaban. En el poco tiempo que llevaban allí, Sara se había convertido en la favorita de los pacientes, llevando música al estéril entorno hospitalario. Maxwell observaba desde la puerta con el corazón lleno. La fundación que llevaba el nombre de Sara ahora apoyaba programas similares de musicoterapia en hospitales infantiles de todo el país, una expansión inspirada en lo que habían presenciado allí. El Ellanena se unió a él con vasos de café en la mano. ¿Alguna novedad? Los últimos resultados son alentadores, informó Maxwell. El Dr. Chen dice que la función pulmonar de Tommy ha mejorado un 18%. El alivio de Ellanena fue palpable. Pidió su piano de juguete esta mañana la primera vez en semanas. Los últimos meses habían sido los más difíciles de sus vidas. La condición de Tommy había empeorado antes de mejorar, poniendo a prueba la fe y la resistencia de todos. Durante todo ese tiempo, Sara había sido su ancla, su música trayendo consuelo en los momentos más oscuros. La reunión de la junta empieza en 10 minutos, le recordó el Ellanena con suavidad. Maxwell asintió. Aunque físicamente en Boston, sus responsabilidades corporativas continuaban. La reunión virtual de ese día determinaría si regresaría a la dirección a tiempo completo o si se retiraría definitivamente para enfocarse en la fundación. Deberías volver, dijo el Ellanena inesperadamente a Nueva York, a tu empresa. Maxwell la miró sorprendido. Me necesitan aquí. El ensayo está funcionando. Tommy está mejorando. La compañía que construiste está sufriendo sin tu liderazgo. La empresa sobrevivirá, respondió Maxwell. Hay cosas más importantes. El Ellanena lo estudió. ¿Eso es realmente lo mejor para todos? ¿O estás huyendo de quien eras antes? La pregunta lo golpeó en lo más hondo. En efecto, Maxwell había encontrado más fácil sumergirse en la fundación y en apoyar a la familia Collins que reconciliar sus nuevos valores con su identidad empresarial. Quizá ambas cosas, admitió. Su conversación fue interrumpida por una enfermera que llegaba con Tommy en una silla de ruedas, su pequeño cuerpo empequeñecido por el equipo médico, pero sus ojos más brillantes que en meses. «Mira», exclamó mostrando una pegatina. Fui valiente. Maxwell se arrodilló a su altura. Siempre eres valiente, campeón. Tommy extendió la mano hacia Maxwell. Vendrás a mi tratamiento mañana, Sara. Dijo que quizá tengas que irte. Maxwell miró a el Ellanena, que observaba la interacción con una expresión inescrutable. Estaré allí, prometió Maxwell. Algunas reuniones pueden esperar. Más tarde, después del tratamiento nocturno de Tommy, Maxwell encontró a Sara en la capilla del hospital, tocando suavemente un viejo piano vertical.
La melodía melancólica reflejaba la complejidad emocional de su situación. «Es hermoso», dijo Maxwell sentándose a su lado. «¿Es nuevo?» Sarah asintió. «Lo llamo la canción de Tommy. Trata sobre tener miedo, pero aún encontrar momentos felices, como cuando Mozart escribía música durante sus propias enfermedades». «Exactamente», observó Maxwell. Sarah continuó tocando, añadiendo sutiles variaciones. «Mamá dice que quizá vuelvas a Nueva York. ¿Eso me molestaría?», preguntó ella, reflexionando con la seriedad habitual. «No si lo haces por las razones correctas». «¿Y cuáles serían esas razones?», preguntó Maxwell, genuinamente curioso por su perspectiva. «Porque es parte de quién eres», respondió Sarah con sencillez. «No solo la parte de la fundación, sino también la de los negocios. Puede ser ambas cosas». En su inocente sabiduría, Sarah había articulado lo que Maxwell había estado luchando por reconciliar: que su transformación no requería abandonar por completo a su antiguo yo, sino integrar sus valores redescubiertos en todos los aspectos de su vida. 5 años después, una ligera nevada caía sobre los terrenos de la Academia de Música Sarah Collins. Dentro del salón principal de conciertos, una audiencia se reunía para la exhibición anual de invierno. La academia ahora atendía a más de 300 estudiantes de diversos orígenes, y su reputación de excelencia atraía la atención internacional. Entre bastidores, Sarah, de 15 años, ajustaba su vestido de gala. Ya no era la pequeña niña que había dejado boquiabierto al Lincoln Center, sino una joven serena al borde de una prometedora carrera. «¿Nerviosa?», preguntó Eleyanena, ayudándola con un cierre rebelde. Siempre admitió Sarah, pero del tipo bueno. Esa noche era especial. Sarah iba a interpretar una pieza que ella misma había compuesto, una obra compleja para piano y voz que ya había despertado el interés de varias compañías discográficas. De pronto, Tommy irrumpió en el camerino. Ahora era un niño sano de 8 años, cuyo asma había sido controlado eficazmente desde el exitoso ensayo en Boston. «Ya casi están listos para ti. El lugar está lleno». «Tommy, toca la puerta», lo reprendió suavemente Eleonora. «Perdón», respondió él sin remordimiento, enderezando su corbatín. En los últimos años sus propios talentos musicales habían surgido. No era el don clásico de Sarah para la interpretación, sino una habilidad intuitiva para la composición que complementaba el arte de su hermana. «¿Él está aquí?», preguntó Sarah, intentando sonar casual. Eleonora asintió. «Primera fila, como siempre». En los 5 años desde el tratamiento de Tommy, sus vidas habían encontrado un nuevo ritmo. Maxwell había regresado a su empresa, pero con prioridades transformadas. El negocio no solo prosperó, sino que se convirtió en un modelo de responsabilidad social corporativa. Mientras tanto, la fundación se expandió y la academia floreció bajo el liderazgo práctico de Eleyanena. Y en todo ese tiempo Maxwell permaneció como una constante en sus vidas, mentor-amigo, y algo más que desafiaba cualquier definición simple. El hombre que alguna vez intentó explotar el fracaso de Sarah se había convertido en el más firme apoyo de su familia. Cuando Sarah salió al escenario, los aplausos fueron inmediatos y cálidos. Su reputación la precedía no ya como una curiosidad o una niña prodigio, sino como una artista seria cuyo trabajo hablaba por sí mismo. Comenzó con Chopin, luego Mozart, antes de pasar a su composición original, una pieza titulada Full Circle, que incorporaba elementos de la ópera clásica con influencias contemporáneas. En primera fila, Maxwell observaba con un orgullo sin disimulo. A sus 42 años, sus facciones se habían suavizado los bordes duros de la ambición, templados por un propósito. A su lado estaba Richard, que se había involucrado casi tanto en la academia como el propio Maxwell. Mientras la música de Sarah llenaba la sala, Maxwell reflexionaba sobre el viaje que los había llevado hasta allí. La cruel apuesta que había comenzado como un intento de demostrar que el talento no podía surgir de lugares improbables, había revelado cuán equivocado estaba no solo acerca de Sarah, sino de lo que realmente importaba. Cuando la actuación terminó, la ovación fue atronadora. Sarah hizo sus reverencias, y luego señaló hacia un lado del escenario donde Tommy esperaba con su propia composición.
Los hermanos interpretaron juntos su pieza y su conexión musical trascendió el marco formal del concierto. En la recepción posterior, Sarah encontró a Maxwell admirando una nueva ala de la academia en construcción. «Va a ser magnífica», dijo ella uniéndose a él junto a la ventana. «El centro de composición Tommy Collins». Maxwell asintió. «Él está encantado. Todos lo estamos». Sarah estudió al hombre que había pasado de ser antagonista a convertirse en familia. ¿Alguna vez piensas en aquella noche en el Lincoln Center, en lo diferente que pudo haber sido todo Maxwell? Consideró la pregunta. Trato de no obsesionarme con el hombre que fui. Pero cada día estoy agradecido por la lección que me enseñaste, que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con el dinero. Respondió sencillamente. Y que el talento, el verdadero talento, no puede comprarse ni fabricarse. Solo puede ser reconocido y nutrido. Sarah sonrió. Y a veces aparece en los lugares más inesperados. Como una niña de Brooklyn que solo quería las sobras, asintió Maxwell, su voz cálida y llena de afecto. Desde el otro lado del salón de recepción, ella nena observaba su conversación recordando a la madre desesperada, que había sido trabajando en 3 empleos, siempre con miedo. El camino no había sido fácil. La enfermedad de Tommy, los desafíos de una riqueza repentina, las adaptaciones a la atención pública. Pero lo habían superado juntos, su improbable familia fortalecida por cada obstáculo. Cuando Sarah se reunió de nuevo con su hermano y su madre Maxwell, permaneció junto a la ventana observándolos con serena satisfacción. La apuesta que había comenzado con crueldad había evolucionado en algo que ninguno de ellos hubiera podido predecir. Una segunda oportunidad no solo para una niña talentosa y su familia en apuros, sino para un hombre que había perdido su rumbo, y lo encontró otra vez a través de la música de la conexión, de reconocer el verdadero valor de lo que no se puede comprar. Afuera la nieve seguía cayendo sobre la academia que llevaba el nombre de Sarah, pero que en realidad pertenecía a todos ellos. Un testimonio del talento reconocido, del potencial realizado, del poder transformador de una sola voz, cuando finalmente se le da la oportunidad de ser escuchada.